Los temidos tiempos finales parecen estar tocando a nuestra puerta con una insistencia que no puede ser ignorada. En este año 2024, estamos siendo testigos de signos que parecen sacados directamente de las páginas de la Biblia, resonando con las profecías que Jesús mismo nos entregó. En el capítulo 24 de Mateo, Jesús describe con precisión lo que ahora estamos viviendo. Nación se levantará contra nación y reino contra reino, y habrá hambrunas y terremotos en varios lugares. Estas palabras, pronunciadas hace 2 milenios, capturan con asombrosa claridad el caos y la desesperación que se están desplegando ante nuestros ojos. Pero Jesús no solo habló de desastres naturales y conflictos internacionales, sino también de una crisis moral y espiritual profunda. Nos advirtió que los entregarán para ser afligidos y los matarán, y serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Más alarmante aún, profetizó que muchos se apartarán de la fe, se traicionarán y se odiarán unos a otros. Y debido a que la maldad aumentará, el amor de muchos se enfriará. Esta disminución del amor, este enfriamiento del corazón humano hacia sus semejantes y hacia Dios, es quizás el signo más doloroso y revelador de todos. Observamos cómo estas palabras se hacen realidad en el creciente individualismo y materialismo que define nuestra era. La carta de Pablo a Timoteo es un eco de este mismo tema, donde describe a las personas como amantes de sí mismas, amantes del dinero, arrogantes, soberbias, no amantes del bien. Estas características delinean una sociedad que, en su búsqueda de placer y poder, se distancia cada vez más de los valores espirituales que una vez la sustentaron. En 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5, Pablo no solo describe a la gente de los últimos tiempos, sino que también advierte sobre las consecuencias de vivir una vida alejada de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando su poder. Estamos, sin duda, en un punto de inflexión histórico, donde la fe se convierte más en una fachada que en una fuerza transformadora en la vida de las personas. Este distanciamiento de Dios y el aumento de la maldad deben servirnos como un llamado urgente a despertar y reconocer los tiempos en los que vivimos. No son meras coincidencias ni eventos aislados lo que estamos experimentando. Son claros indicadores de que algo mucho mayor está en juego. Estamos sumergidos en un periodo que Jesús llamó el principio de los dolores de parto. Una era de transición y turbulencia que precede a eventos de gran significado espiritual. Como seguidores de Cristo, nuestra respuesta no debe ser el temor, sino una renovada urgencia en vivir conforme a su palabra y en extender su mensaje de esperanza y salvación. Es el momento de fortalecer nuestra fe, de estar firmes en la verdad y de ser luces en una generación que se tambalea en las sombras de la incertidumbre. El apóstol Pedro nos anima en 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, diciendo: «El fin de todas las cosas está cerca. Por tanto, sed sobrios y velad en oración». Estas no son palabras para incitar al pánico, sino para motivar una vida de dedicación consciente y fervorosa oración. Reflexionemos sobre nuestra propia vida y preguntémonos: ¿estamos viviendo de manera que reflejamos la esperanza y la seguridad que tenemos en Cristo? ¿Estamos comprometidos en la misión de compartir el Evangelio, sabiendo que el tiempo podría ser más corto de lo que pensamos? Estos son días para reevaluar nuestras prioridades, para asegurarnos de que nuestras acciones y nuestro espíritu estén alineados con la voluntad de Dios. Ciertamente, los signos son claros y la escritura está en la pared. Nos enfrentamos a desafíos que son tanto una prueba como una oportunidad. Una prueba de nuestra fe y convicciones y una oportunidad para ser testigos del poder transformador del amor de Dios, incluso en los tiempos más oscuros. La pregunta ahora es, ¿cómo responderemos? Este video busca con urgencia que identifiquemos y evitemos los 7 pecados prevalentes en la sociedad antes de la inminente y gloriosa vuelta de Jesús. Es imperativo actuar sin demora, pues el tiempo avanza inexorablemente. El egoísmo ha alcanzado niveles prominentes en la sociedad actual, afectando todos los ámbitos de la vida diaria. Nos encontramos en una cultura que fomenta la satisfacción personal y el deseo de destacar, muchas veces a costa de los demás. La Escritura nos exhorta a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero el egoísmo ha llevado a muchas personas a preocuparse exclusivamente por sus propios intereses y metas.
como si fuera un virus que infecta corazones y mentes, el egoísmo se manifiesta en la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno, en la competencia despiadada y en la falta de empatía. Jesús, en contraste, nos mostró un camino de servicio desinteresado, sacrificándose por la humanidad y desafiándonos a seguir su ejemplo. La avaricia, otro de los pecados capitales que aquejan a la humanidad, está estrechamente vinculada al egoísmo. La obsesión por el dinero ha corrompido el sentido de propósito en muchos individuos, convirtiéndolo en un fin en sí mismo en lugar de un medio para alcanzar metas más elevadas. Esto ha llevado a muchas personas a apartarse de la fe y del amor al prójimo, convirtiendo al dinero en un ídolo al que adoran ciegamente. Esta obsesión ha desencadenado fraudes, robos y conflictos armados, y ha fracturado relaciones familiares. La avaricia ha cegado a muchos, impidiéndoles reconocer lo que realmente importa en la vida. El apóstol Pablo advierte en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, y algunos, por codiciarlo, se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Esta búsqueda insaciable ha llevado a las personas a sacrificar sus valores espirituales y éticos, abandonando la paz y la justicia en aras de la ganancia material. Sin embargo, el mensaje de Jesús nos llama a vivir una vida de contentamiento, centrada en los tesoros celestiales en lugar de las riquezas terrenales. El egoísmo y la avaricia están estrechamente entrelazados, alimentándose mutuamente. Aquellos que buscan constantemente su propio beneficio encuentran en la avaricia el vehículo perfecto para su enriquecimiento personal. Jesús advierte en Lucas capítulo 12, versículo 15: «Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee». Nos recuerda que nuestra existencia no debe definirse por la acumulación de bienes materiales, sino por nuestra relación con Dios y con los demás. Estos pecados se contraponen al mensaje central de amor y servicio enseñado por Jesús. Sus enseñanzas nos instan a renunciar al egoísmo, a vivir con humildad y a ayudar a los necesitados. En una sociedad inmersa en el egocentrismo, este llamado al amor desinteresado es más relevante que nunca. Sin embargo, la lucha no es sencilla. Constantemente somos bombardeados con mensajes que glorifican el materialismo, la competencia desleal y el hedonismo. Pero la Escritura nos ofrece un antídoto. En Mateo capítulo 6, versículo 24, Jesús nos desafía directamente. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es necesario reflexionar sobre estas verdades y reconsiderar nuestros valores. Debemos reconocer los peligros del egoísmo y la avaricia para mantener relaciones saludables y una vida en armonía con los principios espirituales. Jesús nos enseñó a valorar lo que realmente importa: el amor, la justicia, la compasión. Al seguir este camino, podremos vivir vidas que reflejen el propósito y la paz que solo Dios puede otorgar. Tercer pecado del que hablaremos: la inmoralidad. La inmoralidad es un pecado que ha impregnado la sociedad contemporánea de una manera que apenas podemos comprender, pero está claro que ha desviado a muchos de la santidad y los principios morales que Dios nos ha dado. Vemos una exposición constante de sensualidad y sexualidad en los medios de comunicación, donde se normaliza la explotación de los cuerpos para obtener clics y atención. Esta comercialización se refleja en redes sociales, aplicaciones y otras plataformas en línea, donde se alimenta una cultura de promiscuidad que aparta a las personas de la verdadera pureza y santidad. A través de estos canales se fomenta el adulterio y se promueve la infidelidad, desvirtuando el propósito sagrado de la intimidad que Dios estableció para bendecir la unión matrimonial. Esta desviación ofende a Dios, cuya santidad nos llama a vivir en pureza. Como cristianos, debemos recordar que nuestros cuerpos son la morada del Espíritu Santo, tal como se menciona en 1 Corintios capítulo 6, versículos del 19 al 20. Somos responsables de honrar a Dios con nuestro comportamiento y de evitar la inmoralidad sexual, porque cuando caemos en este pecado, deshonramos a Dios y nos dañamos a nosotros mismos. Pablo también nos recuerda en Efesios capítulo 5, versículo 3, que no debe haber ni siquiera una pizca de inmoralidad sexual entre nosotros,
porque somos un pueblo santo. Glorificar a Dios con nuestros cuerpos implica vivir en línea con su voluntad, evitando las trampas del pecado. Nuestra santidad no es solo una responsabilidad personal, sino también un acto de testimonio hacia los demás, reflejando la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. Al mantener la pureza, nos acercamos más a Cristo, experimentando una comunión más profunda con Él. Romanos capítulo 12, versículo 1, nos insta a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro verdadero culto. Así, nuestra responsabilidad como creyentes es clara: vivir para la gloria de Dios en todas nuestras acciones y comportamientos, especialmente en lo que concierne a nuestros cuerpos. La inmoralidad tiene un impacto devastador en la sociedad, erosionando los cimientos de la moralidad y la santidad que Dios ha establecido. Pero no estamos sin esperanza. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y buscamos la reconciliación con Dios, hallamos en Él un refugio de perdón y redención. Juan capítulo 1, versículo 9 nos promete que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Debemos comprometernos a vivir una vida que honre a Dios en todas las áreas, incluyendo nuestra sexualidad. Aun cuando la cultura nos bombardea con mensajes contrarios a la santidad, podemos aferrarnos a la esperanza de la redención y encontrar consuelo en las promesas de Dios. La pureza es posible si vivimos en obediencia y sometemos nuestros deseos a Cristo. De esta manera, glorificamos a Dios con nuestros cuerpos, aguardando el retorno de Jesús con la certeza de que su gracia nos ayudará a perseverar hasta el final. El cuarto pecado, y es mucho más serio de lo que podemos imaginar: la blasfemia. La blasfemia contra el Espíritu Santo se distingue como un pecado imperdonable en las enseñanzas de Jesús. Es un concepto que ha generado temor, duda y mucha preocupación entre los creyentes, pero es crucial comprender su significado desde una perspectiva bíblica. Blasfemar contra el Espíritu Santo implica atribuir los actos y la obra divina a fuerzas malignas o negar su poder y verdad, lo cual representa un rechazo abierto y obstinado a la verdad del Evangelio. En Mateo capítulo 12, versículos del 31 al 32, Jesús declara que todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Así, queda claro que este pecado es una ofensa directa hacia la obra de Dios que no tiene remisión. En la sociedad contemporánea, observamos ejemplos de blasfemia en los medios de comunicación y la cultura popular, donde se burlan de lo sagrado, degradan los principios de la fe y desacreditan la obra del Espíritu. Este desprecio manifiesto crea una atmósfera en la que lo divino es ignorado, menospreciado o reemplazado por el materialismo y el escepticismo. La gravedad de la blasfemia reside en su naturaleza persistente de rechazar deliberadamente la obra redentora de Dios, impidiendo así cualquier posibilidad de arrepentimiento. Sin embargo, es importante destacar que esta advertencia no debe ser malinterpretada por aquellos que buscan sinceramente a Dios, ya que el miedo a haber cometido este pecado suele ser una señal de un corazón contrito. La esperanza en el perdón existe para todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y buscan la misericordia divina. Jesús ofrece consuelo en pasajes como Juan capítulo 6, versículo 37, donde afirma: «Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera». Su misericordia es inigualable. Y en 1 Juan capítulo 10, versículo 9, se nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esta promesa de perdón es amplia y profunda, abarcando incluso los pecados que más nos pesan. Reafirmar la misericordia divina es vital, ya que Dios perdona incluso los pecados más graves. La Escritura está llena de ejemplos de personas que, a pesar de haber caído en la oscuridad, encontraron la redención al acudir a Dios con un corazón contrito. La blasfemia contra el Espíritu Santo, en última instancia, no debería ser motivo de desesperación para quienes desean una relación con Dios. Su advertencia es clara, pero también lo es la promesa de que cualquier pecado, excepto este, puede ser perdonado si nos volvemos a Jesús con humildad. Como seguidores de Cristo,
Debemos ser conscientes de la gravedad de la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero nunca perder la esperanza en la misericordia divina. Que esta verdad nos impulse al arrepentimiento, a la confesión sincera de nuestros pecados y a una vida que glorifique a Dios en cada pensamiento, palabra y acción. Dios está dispuesto a recibirnos con brazos abiertos cuando le buscamos con un corazón arrepentido, ofreciendo el perdón que restaura y la gracia que transforma. Ahora hablemos del quinto pecado, la complacencia. La complacencia, esa tentación de quedarnos en nuestra zona de confort, es un pecado que nos aleja de la voluntad de Dios y nos priva de la oportunidad de crecer en nuestra fe. Esta actitud de apaciguamiento nos lleva a conformarnos con lo que ya tenemos o somos, impidiéndonos ver más allá de nuestras rutinas y limitaciones. En el ámbito espiritual, esta complacencia puede ser devastadora, ya que nos conduce a una pasividad que nos desconecta del llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. En la Biblia se nos insta a no quedarnos conformes, sino a seguir avanzando hacia la plenitud de la fe. El apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 3, versículos del 13 al 14, lo expresa claramente. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí, Pablo nos muestra cómo una mentalidad de complacencia puede hacernos perder de vista la meta, el llamado supremo de Dios, si no buscamos activamente su voluntad. La complacencia se manifiesta en la vida diaria cuando preferimos evitar decisiones difíciles o responsabilidades que nos saquen de nuestra zona de confort. Nos conformamos con lo conocido, con el mínimo esfuerzo necesario para mantener las apariencias, pero este tipo de pasividad tiene graves consecuencias espirituales. Nos aleja del llamado de Dios y de la oportunidad de compartir su palabra. Al conformarnos con lo mínimo, corremos el riesgo de hacer que nuestra fe se convierta en una rutina vacía y sin propósito. Proverbios capítulo 1, versículo 32 nos advierte que la complacencia de los necios los destruirá. En la vida cristiana, este pecado se presenta de múltiples formas. El Evangelio tiene un poder transformador y nos llama a ser agentes de cambio en el mundo. Pero la complacencia nos hace conformarnos con una rutina religiosa que no está comprometida con la misión de Dios. Nos convertimos en espectadores pasivos, asistiendo a la iglesia sin participar activamente. Además, las distracciones de la vida moderna, como el entretenimiento y la búsqueda de placer, nos apartan de la urgencia de la fe y la vigilancia por la venida de Jesús. Jesús mismo nos advierte en Mateo capítulo 24, versículo 42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Superar la complacencia implica resistir el deseo de quedarnos en nuestra zona de confort. Dios nos llama a desafiar lo conocido y a confiar en que Él nos llevará a través de esos desafíos hacia un propósito más grande. Esto se logra rodeándonos de personas comprometidas con Dios, buscando una comunidad que nos inspire a fortalecer nuestra fe. Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25, nos exhorta a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Finalmente, debemos recordar que la inacción ante lo que es correcto también es un pecado. Santiago capítulo 4, versículo 17 nos lo recuerda: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Debemos actuar según la voluntad de Dios, reconociendo que la complacencia nos aleja de la plenitud que Él tiene para nosotros. Al buscar activamente su propósito, encontraremos verdadera satisfacción y sentido. Así que, si te sientes atrapado en la complacencia, recuerda que la voluntad de Dios siempre nos invita a un desafío que nos fortalece. Él nos llama a dejar atrás lo que es cómodo para descubrir lo que es grandioso. Que puedas salir de tu zona de confort, escuchar la voz de Dios y responder con valentía a su llamado. Ahora hablemos del sexto pecado, la arrogancia. La arrogancia, un pecado que con frecuencia se infiltra sutilmente en nuestras vidas, distorsiona nuestra perspectiva al hacernos creer que somos superiores a los demás.
Nos engaña haciéndonos pensar que nuestra vanidad merece ser priorizada sobre todo, incluso por encima del amor a Dios y la humildad que Él nos pide. Cuando nos volvemos arrogantes, nos alejamos de la esencia misma del Evangelio, que es la humildad y el amor sacrificial. Proverbios capítulo 16, versículo 18 nos advierte que antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. El orgullo nos coloca en un pedestal falso, y cuando caemos, lo hacemos con gran estrépito, afectando nuestras vidas espirituales y relaciones. En términos espirituales, la arrogancia nos lleva hacia un sendero de alejamiento de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 6 es claro: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este versículo indica cómo el orgullo separa a las personas de la gracia divina, mientras que la humildad abre las puertas a la misericordia. La arrogancia nos hace impermeables al consejo y la corrección, bloqueando cualquier avance espiritual y, en última instancia, alejándonos de la comunidad y de la bendición de Dios. Nos vemos atrapados en un ciclo destructivo de autosuficiencia, convencidos de que no necesitamos la ayuda ni la dirección del Espíritu Santo, olvidando que, sin Dios, nada podemos hacer. La Biblia nos insta a buscar la humildad en cada faceta de nuestra vida. En Mateo capítulo 23, versículo 12, Jesús nos enseña que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La humildad, entonces, no se trata de una negación absoluta de nosotros mismos, sino de un reconocimiento de nuestra total dependencia en Dios para ser salvos. Es aceptar nuestras limitaciones y permitir que el Espíritu Santo nos moldee, transformando nuestros corazones de orgullo a servicio. Vemos manifestaciones de arrogancia en todos los ámbitos, en aquellos que creen que su posición, inteligencia o espiritualidad los hace más valiosos o dignos que otros, sin darse cuenta del daño que esto causa. Esa actitud desintegra la unidad del cuerpo de Cristo, reemplazando la empatía con una actitud de juicio. Romanos capítulo 12, versículo 16, nos insta a no ser sabios en nuestra propia opinión, recordándonos que el orgullo no tiene cabida en una vida verdaderamente cristiana. El impacto negativo de la arrogancia no solo se limita a las relaciones humanas, sino que también afecta la relación con Dios. La falta de humildad cierra las puertas a la gracia, ya que una actitud altiva y autosuficiente no puede recibir el regalo de la salvación. Para acercarnos a Dios y recibir su gracia, debemos ser como niños, reconociendo nuestra necesidad de redención y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Mateo capítulo 18, versículo 4, nos recuerda que cualquiera, pues, que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Reflexionar sobre la arrogancia nos lleva a buscar activamente una actitud humilde, reconociendo nuestra dependencia de Dios y acercándonos a Él con gratitud y humildad en nuestros corazones. Debemos estar dispuestos a desprendernos de nuestra autosuficiencia, adoptando una perspectiva de servicio hacia los demás. Esta humildad es la clave para recibir la gracia salvadora de Cristo y experimentar la transformación que solo el Espíritu Santo puede obrar en nosotros. Así, el llamado es a examinar nuestros corazones con detenimiento, desarraigando cualquier traza de orgullo y reemplazándola con humildad genuina. La arrogancia nos lleva por un camino destructivo, alejándonos de la plenitud que Dios desea para nosotros. El servicio a los demás y la sumisión a la voluntad divina nos acercarán a la verdadera satisfacción y propósito, ya que solo al someternos a Cristo encontraremos la paz que sobrepasa todo entendimiento. El último de los 7 pecados, que es la envidia aquí, merece un análisis profundo y reflexivo. La envidia, ese insidioso pecado que fácilmente se esconde en el corazón humano, ha sido desde tiempos antiguos una fuerza destructiva que corroe las relaciones y aleja a las personas de la voluntad de Dios. La envidia no se trata solo de querer lo que no tenemos, sino de resentir a otros por lo que poseen, sea material, social o espiritual. Esta tendencia innata a compararnos con otros genera amargura y anula la capacidad de experimentar gozo genuino por las bendiciones ajenas. En Proverbios capítulo 14, versículo 30 se nos advierte:
El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Este versículo habla directamente a la toxicidad interna de la envidia, que como una enfermedad afecta el espíritu y el cuerpo, destruyendo la paz interna y dejando cicatrices invisibles pero profundas. La envidia se manifiesta en la incapacidad de celebrar los éxitos ajenos. Cuando escuchamos de un amigo que ha recibido una promoción laboral o de un vecino que ha comprado una nueva casa, la envidia nos susurra que no son dignos de ese logro o que lo obtuvieron de manera injusta. Esta voz no proviene de Dios, quien nos llama a regocijarnos con los que se regocijan. Romanos capítulo 12, versículo 15. Cuando damos cabida a la envidia, nos alejamos de una vida centrada en el amor y el servicio, y nos sumergimos en una amargura que envenena nuestras relaciones y perspectiva. Las consecuencias espirituales de la envidia son profundas. Al poner nuestro enfoque en lo que otros tienen y nosotros no, perdemos de vista las bendiciones que ya hemos recibido. Nos desconectamos de nuestra relación con Dios, cegados por una obsesión con lo que nos falta. La envidia, como una llama voraz, consume cualquier vestigio de gratitud y reemplaza el gozo con resentimiento. Santiago capítulo 3, versículo 16 nos recuerda: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Sin embargo, hay esperanza. Dios, en su infinita sabiduría, nos proporciona un antídoto para la envidia, la humildad y el amor. Cuando reconocemos nuestra dependencia total de la gracia de Dios, nos damos cuenta de que no hay espacio para comparaciones. Cada uno de nosotros tiene un propósito único y una gracia especial que ha sido dada para cumplir la misión que nos ha encomendado. En lugar de competir con otros, debemos mirar hacia Dios y confiar en que su plan es perfecto. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 14, nos recuerda que el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Este llamado al amor es un recordatorio de que, al alejarnos de la envidia, abrimos nuestro corazón para ser llenados con el amor de Cristo, que nos impulsa a celebrar a otros y a apoyarnos mutuamente. Para vencer la envidia, debemos cultivar una actitud de gratitud diaria, enfocándonos en lo que Dios ya nos ha dado. Al reconocer nuestras bendiciones y alabar a Dios por ellas, fortalecemos nuestro espíritu y reducimos el espacio para la envidia. También debemos orar por aquellos a quienes envidiamos, pidiendo a Dios que nos dé un corazón que celebre su bienestar y sus logros. Finalmente, recordar que somos hijos e hijas del Rey de Reyes nos devuelve a la perspectiva correcta. Nuestra identidad en Cristo no depende de lo que otros tienen, sino de nuestra relación con Él. Debemos confiar en que lo que Dios nos ha dado es suficiente para cumplir nuestro propósito. Al abrazar esta verdad, la envidia pierde su poder y nuestra atención se centra nuevamente en servir a Dios con un corazón lleno de amor y gratitud.